a gozarnos una vez más, un jueves más, para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria del Todopoderoso, vamos a compartir el mensaje, vamos a por aquí a cerciorarnos, queremos asegurarnos que estemos en el aire y que se escuche bien. Amén. Así que vamos, permítanme. Sí, estamos por ahí escuchándonos muy bien. Así que sean todos bienvenidos en esta tarde, tanto los de casa como los que nos van a ver por las redes sociales. Vamos a dar lectura una vez más al Salmo 1. Déjenme ponerle pausa aquí a este fondo que teníamos por aquí. En el Salmo 1 hay una enseñanza muy hermosa. Es el primer salmo que inspira, ¿verdad?, los libros que escribieron los grandes siervos de Dios. Dice el Salmo 1, del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Poderoso Dios, venimos en esta tarde siempre, Señor, con el debido respeto y el deseo de que sea tu palabra edificándonos en esta noche. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos alimentamos y aprendemos, Señor, a poner por obra tu voluntad en todo lo que nos enseñas. Gracias te damos esta noche, te damos gracias por la familia, por los amigos que están esta noche con nosotros y también por los que van a estar viendo a través de las redes sociales. Bendícelos en el nombre de Jesús y que sea siempre tu palabra, Señor, bendiciéndonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este salmo, hermanos, es uno de los salmos bien instructivo que nos ayuda a nosotros poder comprender, ¿verdad?, lo que el Señor nos dice en su palabra. Bendito sea el Señor por eso. Ahora, al nosotros ver en el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Es bien difícil hoy en día. ¿Quién no ha escuchado malos consejos? Pero vemos que lo que más me impresiona, lo que me inquieta es lo que dice en la parte de abajo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedores, escarnecer, escarnio. ¿Usted entiende esa palabra? Escarnecedor o escarnio nos habla de una persona que se burla del prójimo, que se burla de los demás. Y por eso, cuando el Señor advierte, ¿verdad?, usando al salmista, que el escarnio es parte de lo que Dios aborrece, porque todos somos, ¿verdad?, criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, y lamentablemente en nuestro concepto, en nuestra manera de ser, el escarnio, hermano, lo traemos ahí. Si usted ve, ¿verdad?, una persona que se cae de repente, lamentablemente, en vez de correr a ayudarlo, lo primero que hacemos es reírnos. Y entonces, a través de este pasaje, ¿verdad?, Dios advierte que evitemos el escarnio, porque el estar, ¿verdad?, riéndonos de eventos o situaciones de alguien ante los ojos de Dios no es grato ante Él, ¿verdad?, sino que Él desea de que lo que estamos haciendo hoy nos deleitemos en su palabra, meditemos de día y de noche lo que Él nos ha dado, y cuando lo hacemos, el resultado de eso dice que Dios nos compara como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y si meditamos en el verso 3, imagínese cuando usted hace lo del verso 2, dice que su vida será comparada como un árbol. No sé si se acuerdan cómo los árboles están, ¿verdad?, a la orilla del río, bien robustos, verdes, dando su fruto. El Señor nos compara como ese tipo de árbol. Y lo que más me gusta, lo que dice en la parte de abajo, y todo lo que hagamos, ¿verdad?, lo que hagas tú, lo que haga yo, prosperará ante los ojos
de Dios. Bendito sea su nombre. Así que esto es una pequeña observación, así a paso de águila, ¿verdad? Pero vamos a entrar a la enseñanza de hoy. El día jueves pasado, aquí nos quedamos en el punto número 5, ¿verdad? Estamos llevando ya la clase número 2, lo que es el discipulado, su importancia y el costo que pagamos, ¿verdad? Para ser hombres y mujeres que vamos creciendo en la perspectiva que el Señor desea. Alabado sea su nombre. Por eso en el número 5 habla de el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas es para que podamos vencer las debilidades de nuestro carácter, las debilidades de nuestra vida, tal como lo dice la palabra ahí en Gálatas, ¿verdad? La carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 en adelante, haciendo una comparación rápidamente de lo que el Señor nos dice a través de su escritura. Alabado sea el Señor. Mas el fruto del Espíritu, dice ahí, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Entonces, al nosotros comprender la importancia de la madurez espiritual, que ese fruto se note en nosotros, que haya una clara, ¿verdad?, demostración de crecimiento o madurez espiritual, mostrando hacia los hermanos lo que es el fruto del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. ¿Ha notado alguna persona así que anda con ese fruto activo? Amén. ¿Cómo podemos notar que el fruto del Espíritu Santo está trabajando en un individuo? Cuando vemos situaciones difíciles, en cuestiones de confrontaciones de carácter, y la persona no reacciona en su naturaleza, en su carácter, en su temperamento, sino que permite que el fruto del Espíritu Santo tome control de esa persona para no reaccionar en las emociones humanas. Porque recuerde, como dice el pasaje, la importancia real, bendito sea el Señor, en el versículo 22 y 23, porque ahí dice que va a tener paciencia en momentos de dificultad, mi hermano. La paciencia es vital. A mí me la prueba el Señor todos los días. En ese tráfico tremendo, ¿verdad? Ser benigno, tener bondad ante situaciones que a veces nos ha ocurrido. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente llegan a un semáforo, a una luz, y está alguien pidiendo algo de dinero. Cuando no hay fruto del Espíritu Santo, lo primero que hacemos primero es juzgarlo. Está pidiendo para el alcohol, para las drogas, o sabe para qué lo va a usar. Pero cuando el fruto del Espíritu Santo está trabajando en nosotros, el mismo Espíritu nos pone el sentir de ayudarlo, de poder darle. Jesús dijo unas palabras muy hermosas, dijo, al que te pida, dale. Sin cuestionar, porque mi Padre, dijo el Señor, es el que va a recompensar, ¿verdad? Esa bendición que nosotros demos. Bendito sea el Señor. Otra de las características de madurez, como dice el estudio, es un caminar estable, consecuente y santo ante Dios y los hombres, ¿verdad? Realmente en estos tiempos es un desafío grande, un desafío muy grande para poder notar y mostrar esas 7 señales de madurez espiritual para que nosotros podamos demostrar, ¿verdad?, que realmente hay un crecimiento en nosotros. Ahí Pablo lo explica en lo que es la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Por esa misma razón, dice el pasaje, Dios mismo constituyó a algunos hombres como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el propósito
es claro, a fin de perfeccionar a los creyentes, los santos, para la obra del ministerio. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo hoy, hermano, tiene un propósito de edificar nuestras vidas para que el día de mañana usted también haga el trabajo de ministerio que el Señor le está poniendo en su corazón, para edificar el cuerpo de Cristo. Todo esto, hermanos, es para edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que todos, sin excepción, hasta que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, una persona que perfecciona su vida a la medida de la altura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. Y ese pasaje 14 es muy importante. Aquí me quiero detener y profundizar un poquito. A veces sentimos como un poco confrontativo el hecho que Pablo use la expresión que ya no seamos niños. Aleluya. Si usted nota, ¿cómo podemos nosotros entender si ya soy un hombre, una mujer maduro en el evangelio o todavía soy niño? Aleluya. ¿Algún ejemplo? ¿Alguna idea? Ya no se desanima tan fácilmente. Muy buena respuesta. Esa es parte de sentir una madurez espiritual, porque recordemos que los tropiezos de la vida cristiana son continuos. Los desánimos llegan. De repente, el decepcionarte de un hermano, una hermana, de repente poner tu confianza en un líder y te falló. Y eso empieza a desanimar tu crecimiento. Entonces Pablo dice que es importante, como dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mi corazón, mi pensamiento tiene que estar ligado a la fe en Jesucristo. Amén. Tu Salvador es Jesús. Nuestro Salvador es Jesucristo. Y no podemos poner nuestra confianza en ningún ser humano. Mire la advertencia que Dios le da en el Antiguo Testamento a los profetas del Antiguo Testamento, y esto es fuertísimo, hermano. Vea lo que dice el Señor en el verso 5. ¿Alguien me lo lee? Lo vamos a poner en otra versión. Es fuerte, pero para poder entender el concepto necesitamos analizarlo. Esto dice el Señor. A ver, dígame. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana, apartan del corazón del Señor. Aleluya. Eso es fuerte, hermano. Eso sacude. O sea, entonces no puedo confiar en ningún hermano. No está hablando de eso el Señor, que mi confianza plena, total, tiene que estar en Él, en Dios. Pero a veces queremos poner nuestra confianza en el hermano. Y recordamos, siempre y cuando, ¿verdad? Podemos apoyarnos como hermanos, claro que sí. Pero no cometamos el error de poner la totalidad confianza en el hermano. ¿Por qué? Porque también mi hermano o esa persona va luchando por su propio crecimiento espiritual y puede fallar. Por eso dice el versículo 6, ¿verdad? Que la condición de esa persona, si pone su confianza en el hombre, son como arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para dar fruto. Vivirán de lugar desolados en la tierra despoblada y salada. Pero, dice ese pero pesa, mi hermano. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Mire qué poderoso. Son como árboles plantados a las orillas del río. Otra vez lo menciona
como lo dijimos en el Salmo 1, que la persona que pone su confianza total en Dios, en Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, dice que tendrán esperanza y confianza. Son personas que son como árboles plantados a las orillas del río y que sus raíces que se hunden en las aguas, esos árboles no les afecta el calor ni temen de largos meses de sequía. Sus hojas estarán siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Cuando usted está confiando en Dios, mi hermano, plenamente, usted va a continuar. Así si el hermano falló, la hermana falló, usted dice, lo siento mucho, voy a estar orando por ti, voy a estar orando por ti, pero yo tengo que continuar a la meta que es Cristo. Mi meta es llegar a la eternidad. Por eso se requiere, hermano, madurez espiritual. Y Pablo lo dice que es un caminar estable. No podemos, hermano, si no hay estabilidad espiritual, acuérdese la advertencia de Santiago. Santiago dice una advertencia tremenda allá en el capítulo 1 de la carta de Santiago, donde él dice en el verso 8, ¿se acuerdan lo que dice en aquella versión? En esta versión lo dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, son inestables en todo lo que hacen. La Biblia, la Reina Valera lo dice, ¿verdad? Que la persona, el individuo, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Por eso, como hermano, como discípulos de Jesús, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida tiene que estar estable. Por eso Jesús usaba palabras como el que oye mi palabra y la pone por obra, le compararé a una persona que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vengan problemas, situaciones, dificultades, su vida va a estar segura. Entonces de eso se trata el discipulado, mi hermano, de que nosotros recordemos que si Jesús sufrió en la tierra, también nosotros nos va a tocar de alguna manera sufrir, pero no se compara al sufrimiento que Cristo tuvo. Por ejemplo, el caminar estable, consecuente y santo ante Dios, y también ser testimonio a los hombres. En el caso suyo, ¿verdad? Que me está conociendo, usted puede decir, el pastor Ernesto sí es testimonio para mí, o no lo es. Ustedes que pueden ver mi vida y mi conducta pueden decir, ¿realmente estoy caminando estable? ¿Estoy caminando en santidad ante Dios? Yo puedo decir que sí, pero ustedes que me ven diariamente cómo estamos trabajando, entonces ustedes pueden decir si es verdad, el pastor sí o no está haciendo lo que Dios dice que hay que hacer. Por eso, las señales de madurez espiritual, hermano, tienen que notarse en nosotros. Por eso en el punto 7 dice que el discípulo que tiene madurez espiritual tiene un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Aleluya. Y eso, hermano, es alarmante. Amigos que nos ven por las redes sociales, esto es alarmante porque hay cristianos que ni siquiera Juan 3:16 se saben de memoria. Aleluya. Un conocimiento sólido de la palabra de Dios y como resultado el Señor nos da discernimiento. Alabado sea su nombre. Ve lo que dice Hebreos capítulo 5. Yo me gozo esta noche. Amén. Hebreos capítulo 5 en su versículo 13. Hermoso el Señor como nos habla a través de su palabra. Lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera mi camino, dice. Por eso dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. De eso estamos tratando esta noche, de que nosotros, hermanos, alcancemos madurez, para que los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien
y del mal. Le pongo un ejemplo, casi no pasa en las iglesias eso, ¿verdad? ¿Qué tal el chisme? Aleluya. Eso no pasa, a lo mejor en las otras iglesias, ¿verdad? Pero vea qué interesante. ¿Qué pasa? Ahí dice discernimiento del bien y del mal. Si alguien viene y le trae un chisme, ¿eso es bueno o es malo? Entonces, con tener discernimiento espiritual, ¿cómo podemos manejar algo así si alguien viene a traerme un chisme? Si usted es inmaduro, échele. Entonces, ¿qué pasó? Cuénteme. Y todos los detalles. Pero cuando uno tiene discernimiento y tiene los sentidos ejercitados, dice, espéreme mi hermano, no me cuente nada, mejor oremos, pidámosle al Señor que nos diga lo que tenemos que hacer. Pero hermano, cuando todavía nos gusta, ¿verdad?, alimentar el oído con problemas ajenos, eso es claramente inmadurez espiritual. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Todavía le gusta el chisme, la crítica, las murmuraciones, el señalamiento. Hermano, todo eso. Pero el alimento sólido, dice la Biblia, es para los que han alcanzado madurez. Pero dice para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, yo no puedo estar participando de cosas que de antemano sabemos, mi hermano, que no son buenas. Por ejemplo, la Biblia me enseña y dice, no participemos de pecado ajeno. ¿Algún ejemplo de algún pecado ajeno? Aleluya. Igual el chisme, porque también es pecado. Si alguien viene a decirme, yo le sigo, ya estoy participando con él. Oiga, don Mario, le vendo un serrucho nuevo, baratón. ¿Me lo compra? Un serrucho que cuesta $400, 350, y le dice, deme $50. No participes de pecado ajeno. Desde el momento que le dice $50, obvio que es robado. Oiga, le vendo un estéreo para su troca, nuevecito. Mire, en la tienda vale $250, pero por ser usted, deme $40. Aleluya. Mire, tengo herramienta Snap-on, pura buena. Usted sabe cuánto vale, pero por ser usted, se la dejo a $1 por pieza. Discernimiento del bien y el mal. No podemos estar participando de esas cosas. Otra bien típica, ojalá que ya de los que me estén oyendo no lo hagan, ¿verdad? Hay personas, discernimiento del bien y el mal, que reciben estampillas de comida de gobierno y vienen y le dicen, aleluya, yo no sé ni por qué salgo con esto, pero gloria a Dios, le dice, mire, yo le compro todo lo que quiera en la tienda con las estampillas y usted me da unos $100. Ejercitemos nuestros sentidos, tengamos discernimiento, eso no le agrada a Dios, porque estamos participando de pecado ajeno. Alabado sea su nombre. ¿Será que Dios es bueno? Por eso dice, un conocimiento sólido de la palabra de Dios nos ayuda a caminar en santidad ante Dios, estar estables moral, mental, físicamente, y por eso, hermano, tenemos como resultado discernimiento. Esto se puede resumir como semejantes a Cristo. Así nos quiere el Señor, hermano, que seamos semejantes a Cristo. Como decía ahí, carta de Juan, ¿verdad? Capítulo 2, alabado sea su nombre. Bendito sea Cristo. Yo me gozo esta tarde, mi hermano. Versículo 6 dice, alabado sea el Señor. El que dice que pertenece en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Pero en la iglesia bien guapo, ¿verdad? Con traje y corbata y toda la cosa, nos vemos todos presentables, pero realmente entre la semana ando como Cristo anduvo.
Aleluya. Por eso, hermanos, en nosotros notar esas 7 señales de madurez espiritual es importante, hermano, que podamos notar lo que el Señor dice, ser fructíferos en nuestro servicio para Dios. Por eso el Señor nos dio dones, nos dio talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Tenemos enseñanza de eso. Una actitud humilde. Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la voluntad de servir a los demás, hermano. Poder ayudar a nuestros hermanos. Un nivel de excelencia en nuestra vida en general, ¿verdad? Hacer todo como para el Señor, no para nosotros. Una relación cercana a Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En el 5, el fruto del Espíritu Santo manifestado en nuestra vida. Se tiene que notar el fruto y especialmente el amor, mi hermano. De nada me sirve tener dones, los 9 dones espirituales, si no tengo el fruto. De nada me sirve hablar lenguas, hablar, hermano, profecía, y no tengo amor. Pablo dijo que somos solamente metales que sonamos como ruido. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, el tema o lo que vamos a ver esta noche, hermano, la necesidad de la madurez espiritual. Aleluya. Tenemos una necesidad de crecer. No nos podemos quedar, hermano, chiquititos. ¿Sabe cuál es el problema que hoy en día miramos o notamos? Es de que habemos personas que hasta instituto bíblico tenemos y nos entra el síndrome de el enanito, mi hermano. A ver, lamentablemente, no lo digo con mala intención, pero la persona que no creció en estatura tiene su cuerpo normal, pero su cabeza es más grande. Espiritualmente hay muchos que están así, mi hermano, tienen demasiada llena la cabeza de tanto conocimiento, pero no lo ponen en práctica y por eso están chiquititos o niños espiritualmente. Alabado sea el Señor. Por eso la necesidad de madurar espiritualmente, como dice ahí mi hermano, una vez más en Efesios 4:11 al 16, el crecimiento hasta la madurez en que Cristo es lo que la Biblia sugiere que se espera de todos los cristianos. Pero ¿quién realmente está tomando la decisión sincera de decir, Señor, yo quiero crecer? Esto es algo personal ya, es algo que nosotros tenemos que, ¿verdad?, tomar la determinación. El crecimiento hasta llegar a la madurez de Cristo es lo que la Biblia sugiere que se espera de todos los cristianos. Porque aquel día, hermano, cuando nosotros dijimos, sí, Señor, te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador, era una decisión, ¿verdad?, definitiva. Recordemos estas palabras hermosas, que esto sí me impacta mi corazón, porque Jesús, ¿verdad?, siendo Dios, le dijo a Nicodemo que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Y esto Jesús está hablando precisamente de la madurez espiritual. Porque si no hay madurez espiritual, ¿cómo voy a poder experimentar el reino de Dios? Nicodemo sabía mucho conocimiento, tenía mucho conocimiento, pero no entendió. Mire lo que dice el 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu, con mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Si no hay madurez espiritual de verdad, hermano, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Así de claro. Y mire lo que dice el 6. Lo que es nacido de la carne, piensa en la carne. En otras palabras, el que no ha nacido, el que no tiene realmente claro en su mente y su corazón que quiere ir a la gloria eterna, todavía se entretiene en lo del mundo.
Pero los que queremos realmente llegar a la eternidad como agradecimiento que Cristo ya pagó por todos nosotros, nos esforzamos para agradar a aquel que nos ha llamado al camino de santidad. Por eso dice que el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y mire lo que dice el 7. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el 8 me impacta más. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hoy estamos aquí y mañana podemos estar en México, en Centroamérica, donde el Señor nos mande. Bendito sea su nombre. Aleluya. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Jesús le reprocha y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era maestro y no sabía. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibes mi testimonio, dice el Señor. Entonces, por eso es importante comprender lo que Jesús dijo en el verso 3. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios y es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Bendito Dios. Así que para poder entrar, para poder ver el reino de Dios, tenemos que buscar esa madurez, ese crecimiento espiritual. Alabado sea el Señor. El crecimiento hasta la madurez en Cristo es lo que la Biblia sugiere que se espera de los cristianos. En el punto 2 dice, sin madurez no puede haber liderazgo. Y los líderes son necesarios para que la iglesia crezca, porque son los pastores del rebaño de Dios. Aleluya. Y eso siempre lo he repetido en la congregación. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3, ¿verdad? Donde Pedro dice, ya anciano, vamos a leerlo, y a su nombre gloria. Amén, amén. Dios es bueno. Pedro, antes de irse, le dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro fue testigo ocular de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro esperaba la gloria que será revelada, pero mientras no se revela todavía, Pedro le dice a los hermanos, apacentar la grey de Dios. Y es lo que estamos haciendo esta noche, ¿verdad? Aprendiendo la palabra de Dios, y eso nos llena, nos apacienta nuestra alma y nos llena nuestro corazón. Cuidando de ella, ¿qué estamos haciendo esta noche? Cuidándonos unos a otros. No por fuerza, estamos aquí voluntariamente, amén. No por ganancias deshonestas, aquí tampoco andamos recogiendo dinero, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es lo que nos pide el Señor, ¿verdad? Cuando entendemos que la necesidad de la madurez espiritual es porque necesitamos servir, porque necesitamos ser líderes de nuestra familia, de nuestros hermanos que todavía tienen necesidad de una guía. Alabado sea el Señor. ¿Y quién vive, iglesia? Y a su nombre. Como punto 3 dice, solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes con eficacia contra el diablo y los poderes de las tinieblas, y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Bendito sea el Señor. Porque que los apóstoles, bueno, en este caso eran los discípulos, cuando Jesús manda a aquellos 70, ¿se acuerdan? Voy a leer nuevamente el punto 3.
solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes con eficacia contra el diablo y los poderes de las tinieblas. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire el ejemplo hermoso que vemos en Lucas capítulo 10, y a su nombre gloria. Amén. Hermoso lo que el Señor dice. Mire, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, con mayúscula, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esos hombres experimentaron el poder de Dios. Y Jesús en respuesta les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa es una promesa que Dios nos da, que el poder de las tinieblas, el poder del enemigo ya no tiene autoridad sobre nosotros. Pero dice el 20, pero no te regocijéis de que los espíritus les obedezcan o se sujeten a ustedes, sino regocíjense que sus nombres estén escritos en los cielos. Oiga, qué hermoso. Y eso es lo que constantemente, ¿verdad? Estamos nosotros caminando, esforzándonos para que nuestros nombres, hermanos, estén en el libro de la vida. Jesús, al nosotros recibirle, Él nos perdona nuestros pecados, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y así, por amor a Él, hermanos, nos vamos santificando día con día, constantemente, apartándonos de aquellas cosas que sabemos que al Señor no le agradan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Alguna inquietud, pregunta tocante al tema? A ver, mi hermano. Gloria a Dios. Entonces, a nosotros poder entender, hermano, que la necesidad de madurez espiritual debería ser hasta cierto punto nuestro enfoque, ¿verdad?, en nuestro diario caminar. ¿Por qué razón, hermano? Porque se trata de agradar a aquel que te escogió. En este caso, Cristo, ¿verdad? Fíjate cuántos seres humanos somos en el mundo y Él te escogió a ti. Él puso su mirada en ti para poder, ¿verdad?, mostrarse su amor, su misericordia, su gracia. Y ahora Él nos dice, solamente quiero que te enfoques a crecer. ¿Por qué, mi hermano? Porque si usted recuerda una anécdota de repente, cuando usted todavía no conocía esta verdad, cuando no conocía de Cristo, cualquier cosa lo hacía caer, cualquier cosa lo debilitaba, cualquier cosa lo desanimaba. Ahora ya no. Ahora las cosas van pasando con su propio peso, ¿verdad? Sabemos que el Señor tiene control de todo. Lo único que no podemos nosotros cambiar es la muerte. Cuando el Señor decide llevarnos, nos lleva. Pero lo demás, hermano, el Señor tiene el control de todas las cosas. Por eso, dice el punto 3, solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes con eficacia contra el diablo y los poderes de las tinieblas. Lo vemos en Cristo mismo. Recuerda cuando el diablo tentaba a Jesús en el desierto, Jesús se mantuvo firme y lo reprendió o le contestó con la palabra de Dios. Punto 4 dice, solamente los cristianos maduros tienen un impacto duradero para Dios en el mundo de hoy. Alabado sea Jesús. Y quisiera mencionar esto, hermano, pero si usted recuerda desde el año 2019, que vino un sacudimiento a la iglesia de Cristo. ¿Qué pasó en el año 2019? Llegó, ¿verdad?, la situación, la epidemia, la enfermedad de que muchas congregaciones tuvieron que cerrar las puertas y hasta el día de hoy, mi hermano, muchas de ellas continúan cerradas. Es lamentable, ¿verdad?, poder ver que como lo dice el punto 4, solamente los cristianos maduros
tienen un impacto duradero para Dios en el mundo de hoy. Hermano, tenemos que perseverar. Pero ¿qué ha pasado, mi hermano? Muchos de nuestros hermanos en la fe, después que sacudió, ¿verdad?, esta situación al mundo, hermano, algunos de ellos no han regresado a la congregación. Y es lamentable, muy lamentable que su fe era tan superficial, mi hermano, la fe de ellos era muy frágil y no se mantuvieron firmes en la pequeña pruebita que vino en el COVID-19. Ahora imagínense cuando venga la gran tribulación, ¿cómo le van a hacer estas personas si son conocedores de la palabra de Dios? Lamentablemente los que conocieron y regresaron al mundo caen a la categoría de impíos. Es duro. Pero es lo que el Señor dice en su palabra. Por eso, en el punto 5 dice, es solamente el discípulo maduro quien a través de su ejemplo amoroso es capaz de transmitir el carácter de Jesús al mundo. Y es lo que necesitamos hoy en día. Que el carácter de Cristo se refleje allá afuera, mis amados. ¿Por qué? Porque el mundo está fracturado, el mundo está, hermano, lastimado. El corazón de las personas viene quebrado y necesitan el amor de Dios para poder levantarse, sanarse, recordar, hermano, todo lo que se necesita hacer. Quiero leer Mateo 12:29 para observar ese pasaje hermoso que Cristo dejó también escrito en ese evangelio. Bendito sea el Señor. Versículo 29 dice así, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Y eso, ¿verdad?, realmente nos habla de esa madurez que nosotros deberíamos tener. ¿Por qué causa, mi hermano? Porque recordemos que siempre hay oposición cuando usted y yo, mi hermano, queremos agradar a Dios. Siempre se levanta algo en contra. Fíjese, como dice ahí el 28, ¿verdad? Pero si yo por el Espíritu de Dios, dice, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué estaba pasando en su contexto? Vemos que a Jesús lo estaban señalando, lo estaban criticando, de que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Jesús, en una manera clara, les dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, lamentablemente, Jesús tiene que confrontar fuertemente, en este caso, a los fariseos, escribas y sacerdotes que lo estaban acusando, y él dijo, si ustedes no quieren aceptarme, van a estar en contra de mí. Por eso Jesús dijo primero, para poder, ¿verdad?, entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, primero lo tienes que amarrar. Muchos lo espiritualizan hablando del diablo para entrar a su reino. No, mi hermano, el diablo ya está vencido. Pero Jesús hablaba más que todo en, lamentablemente, el cambio en el corazón de las personas. Si no hay realmente, hermano, una decisión determinada, nunca va a haber un cambio genuino en el corazón de las personas. Por lo tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas el que blasfemie contra el Espíritu no le será perdonado. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Por eso, mi hermano, es importante que en esta comparación, metáfora, ¿verdad?, o enseñanza que Jesús nos da, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte sin saquear sus bienes? Primero no le ata, mi hermano. Si usted no se somete, sujeta o amarra, en este caso ata, ¿verdad?, al viejo hombre dentro de usted, siempre le va a estar ganando en el caminar diario. El hombre, la vieja naturaleza, el hombre sin Cristo tiene que morir, tiene que
mantenerse sumiso bajo la autoridad del Espíritu Santo, entonces usted va a poder caminar en victoria. Ahí va a poder saquear sus bienes, como dice, hablando de uno mismo. Uno puede avanzar, uno puede crecer. ¿Por qué, mi hermano? Con cualquier cosita, si usted no ha crecido espiritualmente, cualquier cosita lo va a hacer caer. Por eso, la necesidad de la madurez espiritual, mi hermano, es alarmante. Tenemos que crecer. Imagínense, hay personas, ¿verdad? Ya tienen 20 años en el Evangelio y cualquier cosita los ofende. Alabado sea el Señor. Imagínense si tuvieran que sufrir persecuciones fuertes como están pasando nuestros hermanos en el Medio Oriente, en China, en aquellas zonas, mi hermano, en África, donde están quemando literalmente vivo a los cristianos por su fe. Entonces, tenemos que entender, mi hermano, que todavía la gracia del Señor está en este tiempo, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hermano, pero todo eso tiene que suceder, ¿verdad? Ya muy pronto la libertad de expresión religiosa va a empezar a ser limitada porque la palabra se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir. Recuerda, dice ahí, ganar conversos añade número de creyentes nacidos de nuevo, pero el discípulo hace discípulos que son reproductores maduros que en su turno multiplicarán los números de creyentes, discípulos nacidos de nuevo. Alabado sea el Señor. ¿Está entendiendo? ¿Por qué razón? Y lo vemos claramente, hermano, cuando la iglesia primitiva empezó a expandirse, recuerde que Dios permitió una persecución, ¿se acuerda? Primero estaban todos en Jerusalén muy cómodos y el Señor permitió la persecución. Empezaron todos a huir, mi hermano, algunos agarraron para Samaria, otros para Macedonia y todos fueron esparcidos por diferentes partes. Pero ¿qué pasó, mi hermano? Mire lo que dice ahí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hermano, la murmuración siempre va a estar en contra de nosotros. Eso que no le quite el sueño. Si hablan mal de usted, dele gracias a Dios, porque va en buen camino. Si hablan bien de usted, preocúpese, aleluya. Pero si hablan mal de usted, gócese. Amén. Porque mire, los discípulos dicen que habían crecido mucho el número de discípulos. Quiere decir que la palabra de Dios estaba siendo esparcida, tanto que en uno de los capítulos más adelante dice que Felipe andaba predicando en Samaria y se había ganado a toda Samaria ya. Alabado sea el Señor. Me imagino que Felipe fue con la mujer samaritana y le dijo, hoy vamos a trabajar juntos, vente, vamos a evangelizar todo aquí, aleluya. Mujer samaritana, ¿para dónde vas? A decirle a la gente que él vino ya. Entonces, podemos entender de que el crecimiento de discípulos se da cuando aquel discípulo realmente ha entendido su llamado. El discípulo se multiplica. Y aquí lo vemos claramente, hermano, en la petición de Jesús, ¿verdad? En Mateo capítulo 28, versículo 20 del 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No hay excepción. A todas las naciones. Entonces, tenemos que ir a ser discípulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que dice el verso 20. Tenemos que enseñarles a que cumplan, a que practiquen las cosas que Cristo nos mandó. Es lo que tenemos que compartir con los demás. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros estamos haciendo el trabajo que Cristo nos mandó a hacer, Él siempre va a hacer acto de presencia, como está aquí ahorita, mi hermano. Aquí está la presencia del Señor bien fuerte, gloria a Dios. Pero, hermano, Él cumple su promesa cuando nosotros estamos enseñando a nuevos discípulos, aleluya, a guardar lo que Cristo nos enseñó
a que guardemos. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, por esa misma razón, amados, el discipulado es importantísimo en la vida del nuevo creyente. Mire, en el punto F dice, el costo de ser un discípulo verdadero. Porque yo me puedo decir discípulo del Señor y puedo vivir de apariencia. Puedo estar aparentando, ¿verdad?, de que estoy haciendo las cosas bien y no lo estoy haciendo bien realmente. Ahora, el discípulo es un asunto muy serio, hermano. Es algo costoso. Así que, como Jesús mismo lo veía, ¿verdad? Dice, no empezó ofreciendo a sus discípulos un mar de rosas. Dejó absolutamente claro desde el principio lo que implicaría. Para ser un discípulo de Jesús, necesitamos llevar nuestra propia cruz y seguir a Jesucristo. Lo vemos que Jesús dijo en Lucas 14, ¿verdad? 27, que el que quiere ser mi discípulo, dijo el Señor, tome su cruz cada día y sígame. Alabado sea su nombre. Por esa misma causa, mis amados, 27, gloria a Dios, por esa misma causa, nosotros tenemos que notar esa verdad. Cómo Jesús nos dice en su palabra lo que nosotros tenemos que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por eso, si el creyente, el cristiano que dice, no, yo voy a la iglesia y todo está chévere, todo está color de rosa, a mí no me pasa nada. Yo no sé por qué al hermano Mario le pasan tantas cosas y a mí no me pasa nada. Yo creo que el hermano anda en pecado, yo no. Así piensa mucha gente y es al contrario. Mi hermano se está esforzando en llevar su cruz y obedecer a Cristo, y aquel que no lo hace, mi hermano, pues realmente está viviendo su vida a su manera y no a la manera que Cristo lo mandó. Alabado sea su nombre. Por eso dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por eso el ser discípulo, mi hermano, es algo serio. Hay muchos, ¿verdad?, religiosos, podemos decir, muchos simpatizantes del evangelio y van a la iglesia y escuchan la palabra, lloran, cantan, levantan las manos, hasta ayudan económicamente a la congregación, pero cuando se trata de tomar decisiones personales, de hacer un cambio verdadero, ahí se echan para atrás. Ahí no quieren. No, yo quiero vivir el evangelio a mi manera, como a mí me gusta. Y como el pastor Peña exhorta mucho, yo me voy para otra iglesia, me voy para Lakewood Church. Aleluya. Allá todo, mire, la alabanza es mucho más bonita. Aleluya. No, amados, acuérdese que no es el tamaño de la congregación. Hermanos, si 2 o 3 estamos congregados en el nombre de Cristo, Él está en medio de él. Acuérdese que el Señor no viene por multitudes, Él viene por sus escogidos. Acuérdese la advertencia del Señor, muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos, los que verdaderamente estamos llevando la cruz y que estamos caminando en el ejemplo que Cristo nos dejó. Ir en pos de Jesús significa caminar como Él estuvo caminando aquí en la tierra, haciendo la justicia, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno, y el Señor nos va a bendecir día con día. Alabado sea su nombre. Seguimos. Por eso, el discípulo, hermano, es un asunto muy serio. Es algo muy costoso. Así es como Jesús mismo lo veía. Empezó ofreciendo a sus discípulos un mar de rosas, no, de ninguna manera. Dejó absolutamente claro desde el principio lo que implicaría. Para ser un discípulo de Jesús, necesitamos llevar nuestra cruz y seguir a Jesús. Necesitamos dar toda nuestra vida y todo lo que tenemos a Dios para que lo use de acuerdo con su voluntad. ¿Se acuerdan? El joven rico llegó con Jesús y le dijo, Maestro,
¿Qué necesito para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos, le dijo el Señor. ¿Qué le dijo? Bueno, desde mi juventud los he guardado todo como Moisés mandó. Una cosa te hace falta, le dijo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás riquezas en el cielo. ¿Qué pasó con el joven rico? Dijo, no, yo mi riqueza no me despojo de ella. Eso me costó mucho, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, a veces hay cosas en el corazón que amamos más que realmente amar a Jesús. Y por eso el discipulado es importante, amados. Muchos, dice el punto G, se han conformado con menos. Aleluya. Muchos cristianos se han conformado con una forma de discipulado que no se parece mucho a las enseñanzas y expectaciones que Jesús enseñó. Sus palabras son muchas veces comprometidas para conveniencia y para evitar el costo personal. Vamos a ir a evangelizar, amén, pero en el día no puede. Alabado sea el Señor. Como resultado, muchos cristianos dejan de ser los testigos de Dios y quieren que sean, y la iglesia es considerada débil, ineficaz o irrelevante, y los hijos de Dios han de demostrar al mundo la presencia transformadora de Jesús en sus vidas. Incluso dentro de la iglesia, muchos cristianos encuentran el mínimo denominador común y se acomodan ahí, y esto es que siguen a las personas peor o menos efectivas. Dios quiere que imitemos a sus mejores personas y sobre todo que imitemos a Jesús. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, si usted quiere crecer, verdaderamente, un crecimiento estable, sólido, maduro y agradado delante de los ojos de Dios, hermano, apéguese a aquellos que realmente están creciendo espiritualmente. Apéguese a aquellos hombres, a aquellas mujeres que realmente aman a Cristo y se puede notar el fruto del Espíritu en ellos. Alabado sea su nombre. ¿Por qué razón, amados? Porque si no hay realmente una decisión por Cristo, nuestra humanidad, nuestra manera de ser siempre nos va a ganar y vamos a tomar las decisiones de hacer lo nuestro antes de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice contar el costo. Dios llama a sus hijos a enfrentarse con las verdaderas implicaciones de un discipulado personal, a ser fieles y obedientes al Señor, cueste lo que cueste. Bendito sea su nombre. ¿Se acuerda cuando Jesús empezó a llamar a sus discípulos? Todos estaban ocupados. Andrés fue el primero. ¿Cuántos sabían que el Señor primero llamó a Andrés? Porque muchos pensamos que el primero que el Señor llamó era Pedro. No, mi hermano. El primer discípulo que el Señor llamó era Andrés. Después a Pedro. Después a Juan, a Jacobo. Y así sucesivamente empezó a llamar a los demás. Es hermoso, hermano, cuando vemos que 4 hombres experimentados en marítima pagaron el precio, dejaron sus redes, dejaron sus barcas, empezaron a seguir a Jesús, tomaron su cruz y empezaron a seguir a Cristo. Y cuando estaban, hermano, trabajando con el Señor, vemos que en el medio del mar se levanta una gran tempestad y Pedro, que era el de carácter más arrebatado, le digo yo, bendito Dios, ¿qué dijo Pedro? Señor, ten cuidado que morimos. ¡Ay, santo! Y el Señor despierta, dice, reprende los vientos, reprende el mar, y se hizo grande la bonanza. Pero después voltea con Pedro y le dijo, Pedro, ¿qué pasó con tu fe? ¿Por qué dudaste? Y todos se maravillaban que aún los vientos y las aguas le obedecían, dice la Biblia. Por eso, hermano, cuando nosotros realmente encontramos nuestro todo en Jesús, hermano, pagar el precio se nos va a facilitar.
Y hoy en día, mi hermano, hay demasiadas distracciones allá afuera. En la mano cargamos muchas distracciones. Hermano, tenemos que enfocar nuestra mente y nuestro corazón. Realmente queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que pagar el precio. Bendito Dios. Y entonces, mi hermano, lo demás será muy fácil. Ya cuando el Espíritu de Dios había, hermano, investido de poder a estos hombres, Pedro dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme, pero de cabeza. Vemos que todos pagaron un precio. La Biblia dice, unos fueron aserrados por la mitad, otros murieron a espada, otros murieron, hermano, de diferentes. Juan el Bautista murió decapitado. Y hermano, a Juan el Amado lo metieron en una olla hirviendo de aceite y no le pasó absolutamente nada. Cristo respaldando a sus discípulos, hermano, por eso dijo, termino aquí, el tiempo se nos fue, hermano, Jesús hablando de una manera clara le dijo a ellos, hermano, que si usted y yo tomamos este reto, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Mire lo que dice el Señor en el verso 15, ese es el desafío. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como parte del evangelio, el Señor dijo, y estas señales seguirán, acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieran cosa mortífera, no les dará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, en el campo misionero, usted puede ver todo esto, hermano, vivido, practicado. Me recuerdo hace muchos años que andábamos en la Sierra Potosina, allá en San Luis Potosí, en un lugar que se llama San Pedro de las Anonas, mi hermano. Allí en ese ejido, el Señor hizo todo esto que está escrito aquí. Yo todavía hermano, estaba tierno en el Evangelio, pero hermano, me encantaba andar en las misiones como hoy todavía, hermano, y pude ver esto claro, como el Señor, hermano, liberó a personas. Recuerdo a mi hermana Sara Terán, como ella, hermano, oró por una señora, hermano, y tenía su vientre abultado, mi hermano, y cómo el Señor la liberó a esta señora que la habían trabajado con brujería y fue libre, fue sana. El Señor es real en su palabra, mi hermano. Por eso dice, y estas señales acompañarán a los que creen. Hermano, el Evangelio es real, el Evangelio es completo, el Evangelio, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El problema no es la palabra, el problema somos nosotros que por no pagar el precio como discípulos no estamos viendo las maravillas y las grandezas de Dios. Por eso, mi hermano, tenemos que pagar el precio si queremos ver las grandezas del Señor. Pero como dice el 14, mi hermano, a veces estamos en esas condiciones. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó. ¿Qué hizo el Señor? Le reprochó la incredulidad y dureza de corazón. Muchos estamos así, mi hermano. Incrédulos, duros de corazón. Y el Señor nos sigue reprochando. ¿Y qué pasó con tu fe? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Imagínense, a veces estamos en esa misma condición, pensando de que todo lo que Cristo ha prometido nunca va a pasar. Jesús dijo, cosas aún mayores harán ustedes en mi nombre. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, hermano, el fruto del Espíritu Santo, esa fe que viene por el Espíritu para poder desarrollar lo que el Señor quiere que hagamos hoy por hoy, que estamos viviendo el pleno 2026, hermano. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo lo experimentó. Mire, quiero compartirle esto rapidito. Lucas capítulo 4. Mire, del capítulo 3 de Lucas podemos ver 4 eventos consecutivos donde Jesús experimentó el poder del Espíritu Santo. Número 1, versículo 23 dice, 22, que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús.
Ahí Jesús fue lleno del Espíritu Santo, mi hermano. Amén. Dice que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, el Espíritu Santo descendió sobre él. Se escuchó la voz en el cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Pero en el capítulo 4, versículo 1, dice que Jesús iba lleno del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Son dos eventos. Aleluya. El tercer evento, verso 14, mire, en el verso 14 dice: y Jesús, después de la prueba, volvió en el poder del Espíritu. ¿Qué le pasa al cristiano? Necesitamos llegar en eso, hermano, también nosotros. Aleluya. Evento número 4, que dice en el versículo 17, Jesús dijo, afirmó lo que ya había pasado: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio sin el poder, mi hermano? Si no hay poder, no podemos abrir la boca. Si no hay unción, mi hermano, ¿cómo vamos a hablar? Nos da pena. Nos ponemos nerviosos cuando realmente necesitamos esta realidad. Y me ha ungido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y todo esto, mi hermano, el Señor nos respalda. Pero tenemos que pagar el precio, tomar nuestra cruz cada día y seguir el ejemplo de Jesús. Tomar la cruz significa, hermano, negarnos a nuestros propios deseos, sino hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, amados, vamos a detenernos aquí, el tiempo se nos fue. A nuestros hermanos que nos están viendo por las redes sociales, acuérdate, hemos sido llamados a ser discípulos, no creyentes ahí medios cristianos, dijo cristinos. No. Tenemos que ser discípulos de Jesús, que el poder del Señor realmente se note en nosotros. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Nos despedimos de la cámara, gloria a Dios, y el próximo jueves continuamos con la enseñanza de un verdadero discípulo nos costará todo. Dios